En menos de 2 décadas, Medellín logró salir de la lista de las ciudades más violentas del mundo y dar algo de seguridad a sus habitantes. Pero la época de la violencia dejó cicatrices y multiplicó víctimas. Volvemos a Colombia para saber cómo enfrentan los habitantes de Medellín a esa realidad y qué tan duradera sienten la paz. Aquí la segunda parte de la curación de una ciudad. Hay que saber que no se puede confiar y comprender que vivimos en un mundo cruel. Mi madre me dice que nunca confíe, que la envidia está, que muchos que me quieren ver mal. Mi madre me dice que nunca confíe, que la envidia está, que hay muchos que me quieren ver mal, que hay muchos que me quieren ver mal. Yo soy el mono de comuna. Jorge Mario sueña con ser rapero. A practicar, a improvisar, la cámara me está mirando, me siento un poco ya nervioso. Y que sus canciones se escuchen más allá de Medellín, de Colombia y de América. Yo soy el mono de comuna. Tal vez él no se dé cuenta, pero el solo hecho de poder soñar con un futuro ya es suficiente para celebrar. Voy a mostrar pues de lo que es los murales de aquí de la Comuna 13. Jorge creció en la Comuna 13, una de las zonas que en algún momento fue considerada como de las más conflictivas, peligrosas y violentas de Medellín. Era impresionante pues porque también mataban a los soldados. Entonces nos tocaba ver desde muy joven, impactante pues uno pues tan niño y ver esas cosas de una persona que le están matando y sin piedad alguna, y para nosotros impactó. Ahorita pues uno analiza todas esas cosas y wow, todas las cosas que nos tocó vivir en ese tiempo. ¿En esa época les parecía normal? Normal, nos acostumbramos tanto hasta cuando escuchamos las balaceras y todo, pues lo veíamos como una serenata ya normal, ya tan sonada, y ya nos parecía como muy común. Un día que llegaba la persona nueva acá al barrio y escuchaban eso y se asustaban todas, uy, ¿qué es eso? Y sin pata, y nosotros, no es normal, están dando bala. El 2002, este lugar, la Comuna 13, fue escenario de un enorme operativo militar y policial, la Operación Orión. Una incursión de las fuerzas del orden de Colombia que duró días enteros, que dejó decenas de muertos, centenares de heridos y cerca de 250 personas arrestadas, muchas de ellas identificadas luego como cabecillas de milicias urbanas. Fue una especie de limpieza militar que no estuvo exenta de denuncias de excesos y de violaciones a los derechos humanos. Fue también el inicio de la transformación. Hoy la Comuna 13 es esto. Nos encontramos incluso con unas escaleras eléctricas en la mitad del barrio que los moradores cuidan con esmero. El municipio capacitó a jóvenes del mismo sector como Jorge Mario para que sirva de guía a los visitantes. Ahorita pues es la gente que llega, pues que venía anteriormente y decía, uy, esto como ha cambiado, esto como ha impactado, pues mire que yo aquí ni podía subir y mire ya como está ahorita, pues. Hace 4 años estábamos en el lugar número 10 en la lista de las ciudades más violentas del mundo, apenas hace 4 años. En el año anterior, 2014, ya pasamos al lugar número 49. Y si medimos los primeros 2 meses de este año, ya salimos de lejos de los primeros 50. ¿Cómo, alcalde? ¿Cómo lo consiguieron? Yo creo que es difícil resumirlo en una sola fórmula, sino que es una estrategia integral que por supuesto ha tenido sus aspectos más fundamentales en mi concepto en los siguientes. Primero, la sociedad de Medellín, no es el alcalde, no es la alcaldía. El ciudadano de Medellín es un ciudadano resiliente. El alcalde da el crédito a su gente.
Dice que son resilientes y la resiliencia es la capacidad para sobreponerse a los tiempos difíciles. Definitivamente, esa es la palabra que describe al pueblo de Medellín. Lo que vivieron es algo que pocos pueblos del mundo han enfrentado y superado. Aquí no se podía vivir. Nosotros dormíamos debajo de las camas y muchas veces poníamos el colchón en la puerta, que para que las balas no pasaran. Ligia trabaja aquí, en el Museo Casa de la Memoria. Este es un museo diferente a la mayoría. No se exhiben obras de arte. Se muestran las consecuencias del conflicto. Se expone la violencia, se da espacio a las víctimas. Específicamente una ciudad como Medellín le hace falta un museo de este tipo, primero porque es necesario hacer memoria de lo que ha sucedido para no repetir. Hacer memoria. Ligia dice que aunque quisiera, no podría olvidarse de las cosas que vivió. De cuando los grupos armados reclutaban dirigentes en los barrios y llegaron al suyo. De cómo dejaron al mando a alguien que sembró el terror. En ese barrio fueron muy pocos los muchachos que crecieron, porque él los reclutaba. Y el que no quería, entonces lo mandaba a matar en la casa, encima de la cama, donde fuera. Ese cambio trascendental en ese aspecto número uno que nos hemos trazado, que es el respeto por la vida, medido en la tasa de homicidios, ha sido, yo creo, el más grande éxito de nuestra ciudad. El alcalde mide la pacificación de la ciudad a través del número de homicidios registrados. En 1991 hubo 6.000, en el 2014, 600. Y los atentados terroristas se redujeron a 0 en los últimos años. Obviamente, Medellín está en un país en el que operan grupos armados, en el que todavía se registran atentados, secuestros, y en el que el orden público sigue siendo un problema. Pero la ciudad ha dejado de ser protagonista en el conflicto. Sin embargo, es imposible que tanta violencia durante tantos años no deje cicatrices. De hecho, Medellín es una ciudad de víctimas, de gente con historias dolorosas, de personas en proceso de curación. Nosotros tenemos la mayor proporción de víctimas si se compara con cualquier otra ciudad colombiana. Es decir, muchos de los programas sociales de la alcaldía incluyen prioridades para las víctimas, pero no de una manera excluyente. Para no revictimizarlo, además. De acuerdo, exactamente, ese es el concepto. Que ir superando la condición de víctima y no desafortunadamente, como sucede en muchas de nuestras ciudades, profesionalizando la condición de víctima y haciéndola eterna. La mayoría de acciones se hacen con el clic izquierdo, por ejemplo, el doble clic izquierdo, ¿cierto? Trabajamos con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Toda persona queda marcada en diferentes ámbitos y eso no les permite como avanzar. Entonces, siempre están recordando y siempre se están revictimizando. Entonces aquí lo que hacemos en el programa es enseñarles a vivir distinto, a tener nuevas expectativas en la vida, a tener nuevas herramientas. El Instituto Metropolitano de Educación es un ejemplo de esos proyectos de los que habla el alcalde para atender a las víctimas de la violencia y para darles herramientas que les permitan superar sus traumas. Que quiere y toma la oportunidad como la tomé yo. Yelsi es una de las estudiantes. A mi tía la iban a le cobraban vacunas porque ella tenía carro particular. ¿Qué es una vacuna? Si alguien tenía negocio, tenía que pagar como un derecho de tener ese negocio. Entonces ella se rebeló y ella simplemente dijo, no lo voy a pagar, no les voy a pagar. Entonces ya con mi tía se les voló, se fue del barrio, entonces empezaron a acosarnos a nosotros. Empezaron a acosarnos que teníamos que darles los datos de dónde estaba viviendo mi tía. Y ya llegó el punto, o sea, ellos llegaban armados a la casa, que amenazarnos, nos cortaban la línea telefónica para que no llamáramos a nadie. Pues eso fue impresionante, hasta que ya un día pues nos dieron un ultimátum. O se pierden, se van, o les volamos la casa. Entonces, sin empacar nada absolutamente, mi tío llegó con un carro y nos sacó de ahí. En Colombia hay una lista oficial que agrupa a quienes han sufrido como ella. Se llama el Registro Único de Víctimas, que cuenta con más de 7 millones de inscritos.
solo Medellín aporta 500.000 nombres. En la ciudad, el recuerdo de aquella época está presente en símbolos como este. La escultura de Fernando Botero, en la que en 1995 terroristas escondieron una carga de explosivos que mató a 23 personas. Cuando de repente fue que una explosión, ¡pum! Y lo único, yo volé y lo único que vi fue gente herida ahí adelante y ya. El maestro Botero no la reconstruyó. En su lugar hizo otra igual justo al lado, para que el recordatorio del atentado no se borre jamás de la memoria. Señor alcalde, esta sensación de que Medellín finalmente va venciendo la época de violencia, ¿qué tan duradera es? Se lo pregunto porque nosotros visitábamos todas las comunas, pero ahí siempre nos hablaban de pactos de paz. ¿Qué tan duradero puede ser un pacto de paz? ¿Cómo garantizar que esto realmente perdure en el tiempo? Algunas personas dicen que parte de la disminución de homicidios y de violencia que hemos tenido se refiere a lo que ellos llaman pactos de paz, algunos llaman pactos de fusil entre las bandas delincuenciales. No es los pactos de fusil ni los llamados pactos de paz entre bandas delincuenciales. Es que en 20 años hemos venido ganando cada vez más control territorial y presencia en esos territorios. Ahora, claro que puede haber algunos pactos entre organizaciones criminales. Entre otras, esos pactos han estado inducidos por la capacidad cada vez mayor de la institucionalidad de presionarlos. Y ellos han entendido que mientras se estén atacando entre ellos y la institucionalidad los ataque, van a estar más débiles. Hoy, al menos hoy, Medellín es una ciudad que se aleja de aquella época que nadie quiere recordar, pero que pocos pueden olvidar. Es una ciudad con ejemplos urbanísticos. Con un sistema de transporte público innovador. Con programas locales que hacen énfasis en la educación y que han conseguido rebajar drásticamente el analfabetismo. Hoy, al menos hoy, pueden recibir a los visitantes y hacerlos sentir como en casa, sin ocultar a nadie su historia de violencia, pero contándole al mundo que la van dejando atrás. En nuestro micrositio encuentre imágenes inéditas de este reportaje. Además, si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros reportajes, recuerde que todo lo encuentra en www.ecoavisa.com/visión 360. No se mueva, todavía tenemos más. Esto es Visión 360, segunda temporada.